Empezamos a analizar este tema de pruebas de infiltración y el diseño de una trampa de grasa. Bueno, para esto eh, existen estudios para definir lo que es la permeabilidad del suelo, que es la idea. Esto tiene una relatividad o una importancia por el análisis que se hace para saber el nivel de percolación o el nivel de permeabilidad del suelo a través de la velocidad de cómo el agua va pasando las diferentes capas de este. Esto en dado caso de que se tenga una pluma de contaminación, es decir, que tengamos agua contaminada y que ésta pueda ir en un orden descendente, vertical o inclinado y que llegue al manto freático y pueda causar algún problema. Entonces, estos sistemas se hacen por lo menos cuatro pruebas, cuatro eh, pozos repartidos en un área para ver cómo es el suelo, ¿no? Y la idea es excavar como está aquí marcado, es excavar, como está aquí en la figura, y promedio de 30 a 60 centímetros para sacar lo que es una gaveta. Eh, y bueno, esta llamada gaveta es un hoyo de punto 1 a punto 3 metros aproximadamente de diámetro, con una profundidad de 30 hasta 60 centímetros. Y bueno, la idea es hacer estudios en el lugar, lo que llamamos in situ, de aguas tratadas. Y bueno, para esto se hacen pruebas de análisis como puede ser la porosidad del suelo y las texturas del mismo también. Y bueno, para determinar la textura del suelo, bueno, tenemos diversos tipos de texturas que están basadas en lo que es arena, arcillas y bueno, suelos como el limo también. Entonces estos son por el tamaño de poro. Aquí ya hay tablas generadas en lo que es la velocidad de infiltración y lo que se hace comúnmente es utilizar el famoso triángulo de texturas para determinar el tipo de suelo y en base a sus características, bueno, el posible problema que pudiéramos tener si existe alguna fuga de agua contaminada. Estos tipos de estudios tienen una relevancia, una importancia debido a que se tiene que tener esto con previo trabajo, es el trabajo previo que se hace a la hora de instalar pues algún tipo de componente sobre el agua, porque también se tiene que tener la información de los impactos ambientales o impactos sociales que puede tener la instalación de por ejemplo, una planta de tratamientos, ya sea por si hay alguna fuga, tanto en el ambiente, en lo social, como podría impactarlos, ¿no? Entonces, eso se tiene que tener también. Generalmente cuando se hace una obra se tiene que ver un poquito más allá de simplemente la obra y los problemas que surgirían durante la construcción, sino es durante el proceso y en caso de una situación compleja como un derrame de agua contaminada. Por otro lado, ya se ha mencionado sobre las trampas de grasa, se definieron que son básicamente una construcción, un cubo rectangular, donde se tienen ciertas mamparas y se trabaja por el tipo de densidad que existe entre las sustancias, es pues generalmente aguas con grasas. Y bueno, para esto las trampas de grasas sabemos que son pequeños tanques de flotación y como lo mencionábamos, y que la grasa se va a ubicar la trampa se debe ubicar lo más cercano posible al lugar donde se genera la corriente de agua, por ejemplo, un lavaplatos, un pocero, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, para estimar el caudal se utilizan datos que se han generado, como los que están en esta tabla, de gasto, ¿no? O sea, qué tipo de artefactos podríamos tener para el dado del uso de una trampa de grasa? Bueno, lavaplatos que pueden ser domésticos o industriales, comerciales, referido a domésticos los que están en casa, industriales, por ejemplo, a nivel restaurantero, lavadoras que pueden ser de uso doméstico, pueden ser también industriales y algunos otros artefactos de uso doméstico, ¿no? Que se pudiera tener o industriales que pudieran tener el problema de la puesta de este tipo
de grasas en el agua. Y bueno, las unidades de gasto, las unidades utilizadas como unidad de gasto para cada uno ya están específicas en esta tabla. 2, 4, 3, 5, 1 y 2, que son más o menos proporciones entre una y otra en cantidades. Por ejemplo, una lavadora industrial gasta muchísima más agua que pues algo de uso doméstico como un lavaplatos, ¿no? Y el lavaplatos industrial es básicamente el doble de uno casero. Así es una forma de estimarlo. Son las unidades que se utilizan ya establecidas en este caso, por un estudio hecho por este autor. Para diseñar la trampa en sí utilizamos una ecuación. El diseño va en base al gasto, a la cantidad de agua y estas por lo regular deben de ser no inferiores a un volumen de 120 litros, ¿sí? Y bueno, en teoría tenemos que utilizar pues, nuestra ecuación que es la Q del diseño, que viene siendo el caudal del diseño para la trampa de grasa, y este es un factor punto 3, un factor utilizado referido al 70% de eficiencia, por así mencionarlo, por la raíz cuadrada del total de grifos que tienen los artefactos que se van a usar y que están conectados a esta trampa de grasa. En este caso, pues estos ya están especificados en la tabla que vimos anteriormente. Y bueno, algunas características, pues el tiempo de retención, la relación ancho-largo, estos son los valores que tienen que ser de 2 a 1, de 3 a 2, la profundidad máxima, mínima y los dispositivos como deben de estar entrando. Es decir, aquí por ejemplo nos dice que tiene que entrar a 90 grados y dice que el tubo, por ejemplo, debe ser mínimo de 3 pulgadas de diámetro, eh, con un mínimo de 0.15 metros respectivo al nivel de salida. Entonces, estos ya son específicos de cómo debe de ser el diseño del tanque que vamos a utilizar. Por ejemplo, tenemos aquí algunas dimensiones ya recomendadas dependiendo de los rangos de caudales. En litros por segundo, por ejemplo, de 1 a 2, que el volumen de la trampa de grasa tendría que ser 3.60 metros cúbicos, la profundidad de 1.5, el ancho de 1.10 y lo largo de 2.2 metros, ¿no? Entonces, estos ya son sugerencias que hace en este caso este autor, referido a un estudio que ellos diseñaron. Y bueno, dependiendo del caudal, si se fijan, entre más caudal, pues mayor tiene que ser el volumen para generar también, tratar de mantener lo que es el tiempo de residencia necesario para que el agua no esté tan revuelta y pueda separar en las dos fases, la fase de grasa y la fase líquida. Y bueno, en un ejercicio, en un ejemplo, tenemos que calcular el volumen de una trampa de grasas para un restaurante que tiene los siguientes artefactos: tres lavaplatos con dos grifos cada uno, dos pocetas para lavado de traperos y otros de aseo con un solo grifo. Aquí, estos que están aquí, pues serían a nivel industrial. Entonces, en esta tabla está el artefacto que sería el lavaplatos de uso industrial. Son tres lavaplatos totales y cada uno tiene dos grifos. En este caso, las unidades para poder medir el lavaplatos de uso industrial en la tabla anterior, bueno, de las que vimos, menciona que 4 es el número de unidades de gastos para un lavaplato industrial. Para el caso de la poseta, tenemos dos posetas con un grifo cada uno y la unidad de gasto es 2, ya que este entraría en otro tipo. Recuerden que era lavaplato industrial, lavaplato como, de casa, lavadoras, lo que era lavadora industrial y lavadora de casa y otros. Este entraría como en ese otros. Entonces su unidad de gasto sería 2. Y bueno, para poder obtener el valor total vamos a multiplicar los tres datos. 3 por 2 por 4 sería 24 totales y 2 por 1 por 2 que serían 4. El total de unidades de gasto entonces serían 28. Ese sería el valor de U. U sería igual a 28 y recordemos que en nuestra ecuación el valor de Q era igual a 0.3 por la raíz cuadrada de U. Entonces en base a eso analizamos esto.
Y bueno, para el diseño ya tenemos aquí un valor, sustituimos los valores que se calcularon, da 1.59 litros sobre segundo y se considera un tiempo de retención hidráulica de 24 minutos, es decir, es lo que va a durar el agua en la trampa de grasa. Entonces podemos calcular el volumen en metros cúbicos multiplicando el gasto por el tiempo de retención hidráulica. El volumen sería igual a ese 1.59, convertimos a minutos primero y nos quedaría que multiplicamos 1.59 por 60 segundos, que es un minuto, y se eliminaría este con este. Nos queda en litros sobre minuto, luego por 24 minutos de tiempo de retención se eliminaría y daría 2.286 litros. Esto dividido entre 1000 da 2.3 metros cúbicos aproximadamente, se está redondeando. Perfecto. Entonces, las trampas de grasa trabajada con un caudal de 1.59 litros sobre segundo y la trampa tiene que ser de un volumen de 2.3 metros cúbicos para que esté concuerde en el diseño. Y bueno, aquí viene un ejemplo de cómo es el corte longitudinal de una trampa de grasas y cómo se puede armar y de esta forma pues tener la idea para hacer eh, las condiciones para poder hacer esa trampa de grasa. Por último podemos ver aquí que como nos dio el dato que nos dio era 1.59 de la trampa de grasa, esto sería litros sobre segundo, podemos ver que este valor quedaría entre estos dos que está aquí. Por lo tanto, el volumen tendríamos que recalcularlo, aunque el volumen nos da 2.3 aproximadamente metros cúbicos, eh, nos quedaría en este rango más o menos, ¿no? No es que sea exacto, ¿no? Pero queda en un rango porque pues está entre medio de estos dos. Y bueno, aquí nos indicaría cuáles serían las especificaciones de esa trampa aproximadamente. 1.5 por 1.10 y 2.2, que sería profundidad, ancho y largo.